Pero nosotros tenemos que, para prepararnos, conocer más y hablar más acerca de la palabra de Dios. Tenemos que, y quiero que vayan conmigo ahí al Salmo 19. Vayan al Salmo 19. Y quiero que vayan al Salmo 19, porque voy a terminar el mensaje hoy haciendo una pregunta que no quiero que se sientan mal. Vayan al Salmo 19 porque yo espero que usted tenga su Biblia con usted. ¿Ok? En el teléfono, en el iPad, en lo que sea. Pero yo espero que usted tenga su Biblia con usted. En el Salmo 19, los versículos del 7 al 11. Los versículos del 7 al 11. Y vamos a estar hablando de la palabra de Dios. ¿Okay? En esta porción de la mañana de hoy, allí se resumen una serie de cosas muy importantes acerca de la palabra de Dios. ¿Okay? Dice el Salmo 19, los versículos del 7 hasta el 11. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro. Deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado. Y dulce más que la miel y la que destila del panal. Tus siervos amonestados, es además amonestado con ellos, en guardarnos hay grande galardón. Oremos, Padre, te alabamos y te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos edifiques con ella, que nosotros atesoremos nuestros corazones y que la hagamos práctica. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a empezar por donde hay que empezar. El grave problema o un problema en la iglesia no es el desconocimiento de la Biblia. El desconocimiento de la Biblia, la ignorancia bíblica, es el más grave de los problemas que tiene cualquier iglesia y por tanto cualquier cristiano. No se supone. Se supone que todo cristiano tenga un tiempo en que sepa poco, otro en que sepa más, otro en que pase de leche a carne y que vaya creciendo. Responsabilidad personal, individual y también de la iglesia, de que cada quien siga creciendo. Pero no se supone que haya ignorancia, analfabetismo bíblico como el que vemos nosotros diario a diario en las iglesias. Hermanos míos, el tesoro más preciado que tiene el ser humano, lo más grande que tiene el ser humano, después de la vida, después de estar aquí, después de haber tenido la bendición de haber podido nacer, es la palabra de Dios. Es que Dios haya dejado para cada quien que nazca lo que Él dijo, lo que Él hizo, lo que Él quiere, lo que Él hará, lo que Él promete, lo que Él demanda de todos los seres humanos. Lo más preciado no es mami ni papi, tristemente no es eso. Mami y papi sin los preceptos bíblicos no somos nadie, no somos nada. Si no tenemos una relación, un conocimiento de Dios, no funciona nada de lo que Dios creó, incluyendo a mami y papi. Eso es una realidad que nadie ni nada la va a cambiar. Todo pasará, mas su palabra no pasará. No, tristemente, mami y papi son muy importantes, pero son parte del plan de Dios. Dios los creó, ¿ok? Pero tristemente mami y papi van a pasar. Y hasta que no nos encontremos en la eternidad, si es que están en el mismo lugar que nosotros, entonces, mientras tanto, es la palabra de Dios lo más importante que tenemos. Pero si no partimos del hecho de que el ser humano que dice ser caminar con Dios, y aunque no camine con Dios, no hay nadie que pueda negarlo. El ser humano puede decir lo que quiera, pero la instrucción de parte de Dios, la palabra de Dios, es lo que Dios dejó para toda la raza humana. Unos deciden creerla y seguirla, otros deciden que es un puro libro, otros deciden de que eso lo dijeron hombres, y entonces el mundo está como está. Pero la realidad es que la palabra de Dios, no hay un tesoro
porción de hoy se compara con el oro. Y después vamos a hablar de eso. El oro ha existido, siempre ha sido de valor. Existe y tiene valor. Existirá y seguirá teniendo valor porque la ciudad Dios lo va a usar con creces en la nueva ciudad, en la nueva Jerusalén. De manera que compararla con el oro tiene sentido. ¿Dejará la miel de ser dulce? Nunca. Y nadie le puede quitar ni el azúcar ni por el azúcar ni poner dulce a la miel. Así es la palabra de Dios. De manera que ese es el más grande tesoro que tenemos para el pasado, entender el pasado, vivir el presente, esperar en el futuro. Y es necesario conocerla, atesorarla, usarla, aplicarla, respirarla, vivir por ella. Pero qué difícil que los cristianos entiendan que ese es el propósito del todo, que nos reúne, que nos une, que nos motiva. Tiene que ser la palabra de Dios. Qué triste cuando lo primero que nos consultamos, la gente te dice, yo tengo la palabra de Dios constantemente conmigo, ahora en el teléfono. Pero ¿cuántas veces vamos al teléfono a consultar la palabra de Dios? ¿Y cuántas veces vamos a ver otras cosas en el teléfono? ¿Cuántas veces abrimos el teléfono durante el día para ver si es que tenemos la Biblia en el teléfono, verdad? Para consultarla. Resulta que yo me encapricho en pensar que Dios creó el teléfono para que no pudiera decir, ay pastor, es que mi Biblia es muy grande, no la puedo llevar conmigo. Y que ahora todo el mundo puede tener la Biblia en el bolsillo, porque la tiene en el teléfono y la puede leer en letras grandes. No hay justificación de porque el teléfono sea chiquito, aunque hay gente que tiene unos teléfonos por ahí que gigantescos los teléfonos. No hay justificación. Ahora tienes la palabra de Dios constantemente contigo. No, pero la gente lo que tiene con ellos es el teléfono. No es la palabra de Dios. Tristemente, ahí está al alcance tuyo. La puedes abrir en la consulta del médico, la puedes abrir en la corte, la puedes abrir donde quieras y mirar tu teléfono y mirar la palabra de Dios ahí. Y librarte de la vergüenza, porque ¿saben que hay cristianos que tienen vergüenza? Hay cristianos que tienen vergüenza de abrir una Biblia en algún lugar. En muchos lugares es prohibido. Hay cristianos que tienen vergüenza de orar en lugar público. Pero bueno, ya no tienes que pasar por la vergüenza. La gente va a pensar que tú estás mirando Facebook. Y entonces estás leyendo la palabra de Dios. Yo me encapricho en pensar que Dios creó el teléfono para que tuviera la palabra de Dios contigo de arriba todo el tiempo. Pero ese no es el caso, mi hermano. La ignorancia bíblica, el desconocimiento. Y lo único que hay que hacer es leerla. Leerla. Leerla, y el Espíritu Santo que vino a morar en ti el día que te arrepentiste te va a guiar al entendimiento y te va a dar discernimiento. Pero no la leemos. No comenzamos por lo más simple. Leerla. Dios nos dejó el método más simple. Dios no hubiera podido dejar un DVD, un CD, lo que él quisiera. No, la dejó escrita. Inspiró a hombres, como decía el hermano Mujica. Inspiró, respiró en los hombres lo que él quería que esos hombres dijeran, lo que él estaba diciendo y que lo plasmaran. El miércoles estábamos estudiando el libro de Job y estábamos mirando a Job. Quiero repetirlo porque fue un momento interesante en el estudio de Job. ¿Quiénes están viendo el estudio de Job? La gloria de Dios. Job, en medio de su desgracia, de su sufrimiento, de su dolor, de su frustración, en medio de todo lo que los amigos le están poniendo encima a él, se acuerda de nosotros. ¿Ustedes pueden concebir eso? ¿Que Job se acordó de nosotros? No fue Job, fue Dios. Pero miren lo que dice Job. Ojalá que esto que estoy pasando sea grabado, sea recogido, sea escrito en piedra y plomo, para que otros lo vean. Fue la petición del corazón de Job, pero era el intento, la intención, el deseo de Dios, y por eso tenemos la palabra de Dios. Porque no solo lo que pidió Job, todo lo que Dios quiso, Dios nos lo dejó en su palabra. Hermano, no hay que ir a ninguna parte a buscar ninguna respuesta a nada, hay que ir a la palabra de Dios. Lo primero que quiero conversar con ustedes esta mañana es lo que significa la Biblia. Además del tesoro, no hay discusión. No hay discusión, no importa su opinión en este caso, mi hermano, cuando hablamos de Dios, no de mí, cuando hablamos de Dios, su opinión no importa. La Biblia es el tesoro más grande que el hombre, que el ser humano tiene. Punto. Ahora, usted puede tener una sortija de oro y está pasando hambre. A no ser que se coma la sortija. Pero usted puede tener riqueza y no sabe nada aprovechar. La Biblia es un tesoro cuando la sabemos aprovechar.
usar, practicar, respirar, vivimos por ella, ¿ok? ¿Qué significa la palabra de Dios? Y antes de entrar en los versículos de lleno y de manera expositiva, comentárselo y darle todo, déjenme decirle que hay que aclarar algunos conceptos equivocados que la gente tiene de la Biblia. La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Desde el primer versículo de Génesis hasta el último que leímos hoy de Apocalipsis. Toda es palabra de Dios. Lo dijo Dios, lo inspiró Dios, lo mandó Dios, lo dio Dios a los hombres para que lo escribieran. Cuidado, hay pastores que te dicen que hay porciones que no son cosas de Dios. Hoy y yo lo digo, hermano, es difícil. Hoy estaba yo leyendo, yo no sé si ustedes llevan el mismo ritmo de lectura de la Biblia que yo me la leo todos los años, empiezo en enero y termino en diciembre, completa, y yo les exhorto que lo hagan, yo todos los años los exhorto. Pero hoy me estaba leyendo una porción allí en Deuteronomio que dice, si alguien te aparta de los caminos de Dios, si alguien viene y aparta al pueblo de Dios de los caminos de Dios, trayéndole dioses ajenos, lo tienes que matar. ¡Wow! Eso es palabra de Dios. ¡Wow! Pero si acabo de leer allí en Deuteronomio de que no matarás. ¿Hay contradicción? No. Esa era la ley para el pueblo de Dios. Quitarlo a él y poner otro Dios no merecía la vida. Hoy porque vivimos en la gracia, la gente come las cosas a la ligera. O por otra parte, algunas religiones llevan aquella ley hasta hoy. Si tú no crees lo que ellos creen, ellos te matan. ¿Ok? Pero si alguien venía e imponía otro Dios, traía otro Dios, te hacía cambiar de los caminos del verdadero Dios, había que matarlo por la persona y después por el pueblo. Rematarlo. Esa es la ley de Dios. Pero en esa misma ley, en ese mismo libro, en esa misma palabra de Dios, está la misericordia, la gracia de Dios para con nosotros, en que ya no hay que hacer eso. Pero sigue siendo el primer y gran mandamiento. Amarás a tu Dios con todo tu corazón. Y no puedes hacerte imagen, no puedes cambiar al Dios verdadero. Ahora, como Dios, yo no te tengo que matar ya. Si tú vienes a traerme otro Dios, no, la Biblia dice que tengo que defender con valor lo que he creído. ¿Cómo Dios va a tratar contigo? Yo no sé. Ya yo no te tengo que matar, ya no vivimos a la ley. Pero si vienen por la noche y estudian con nosotros el libro de los Gálatas, la carta a los Gálatas, verán qué significa la ley y verán qué significa la gracia. Pero si usted abre la Biblia en ese versículo de Deuteronomio, usted la va a cerrar inmediatamente. Mira eso. Dice que si viene alguien y me dice que Cristo no es Dios, que me trae otro Dios, tengo que matarlo. ¡Pum! Yo no quiero creer en la Biblia. ¡Oh, qué error! Y así vive mucha gente, sacando versículos de contexto para decir lo que no dice el texto como pretexto y justificar lo que quieren decir. Por eso es importante tener en cuenta pero sigue siendo palabra de Dios. Al pueblo judío le dijo, si alguien te trae un Dios extraño, mátalo. Pero eso no hace malo a Dios, eso engrandece su gracia. Eso hace la labor de todo el plan de Dios todavía más grande y más valiosa. La labor de Cristo todavía más excepcional y divina. Pero es que la gente no se sabe la palabra de Dios. Satanás quiso usar la palabra de Dios contra Jesús. No, mira esto, vayan al desierto, porque si lo hace, dice la Escritura, la Escritura también dice esto. Pero cuando conocemos nada más una parte de la Escritura y no toda la Escritura, cuando nos perdemos, si no viene a Job, te pierdes a Job. Si no viene a Gálatas, te pierdes a Gálatas. Si tú te la lees completa en tu casa, amén, gloria a Dios. Pero a los que Dios llamó para explicar y tener discernimiento para que los hermanos entiendan, te los estás perdiendo. Estás perdiendo el esfuerzo de aquellos que se preparan, de aquellos que Dios llamó para que tengan. Por eso no se preocupen nunca conmigo cuando vean la iglesia vacía. Yo me preocupo por ustedes, pero conmigo no se preocupen. Puede haber una sola persona ahí sentada. Que yo vengo preparado y yo vengo dispuesto a darle lo mejor que tiene Dios, su palabra. Lo mejor que Dios nos ha dejado. No lo mejor que Dios, pero es que en su palabra está todo. En su palabra está todo. En una biblioteca de 66 libros, mis hermanos.
Una biblioteca que fue dirigida por Dios y el Espíritu de Dios habló a través de los hombres. En el libro de Samuel, en el segundo capítulo, ahí en el versículo 23, en capítulo 23, segunda de Samuel, versículo 2, la Escritura dice: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Ningún hombre de la Biblia se atribuyó palabras que Dios estaba hablando por ellos, sino que estaban hablando cosas que eran divinas, se las atribuían siempre a Dios. Dios hablaba a través de ellos, el Espíritu de Dios les hablaba a ellos. Siempre ellos decían: Dios dice. Siempre ellos decían: Dios nos ha hablado. A veces se manifestaba el Señor, pero siempre era la palabra de Dios. En la Biblia, no solamente la Biblia no contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. La Biblia no habla de Dios. La Biblia es Dios. Completamente. No es que este libro tenga propiedades milagrosas, porque hay gente que duerme así para ver si se le pega la Biblia. Para que se le pegue lo que dice la gente. O la llevan en el carro pensando que te va a dar protección. No, no. La palabra de Dios es todo lo que necesitamos, todo lo que podemos conocer, todo lo que Dios quiso que nosotros tuviéramos de Él. De manera que Dios es un retrato de todo lo que puede hacer, todo lo que quiere hacer, todo lo que va a hacer. Lo que necesitamos de Dios. De manera que no habla de Dios, es Dios del principio a fin, hablándonos de Él y de su plan maravilloso. En el libro de Juan 1:1, que tantas discrepancias y tantos problemas trae porque las sectas no lo quieren aceptar como lo dice en el original. 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, lo que Dios hablaba se hizo carne y vivió entre nosotros. Jesucristo, Dios, su palabra, son los mismos. No estamos agregando ninguna persona a la Trinidad. Es que todo lo que necesitamos saber, imagínense ustedes que nada de lo que nosotros decimos, hacemos, practicamos, tiene sentido si no lo sacamos de la única fuente que Dios nos dejara para ello. Todas las religiones salen de la Biblia, pero qué triste es cuando sacan un versículo del contexto y crean una religión. Van allá a la gracia, a la ley, perdón, y dicen que no se puede comer carne de puerco. Y entonces es la religión de los que no comen carne de puerco. A los que me traigan a ese Dios los voy a matar a todos. No. ¿Cómo vas a decir que no se puede comer carne de puerco? Ah, porque estamos bajo la gracia. Y las cosas han cambiado, no es que hayan cambiado, es que ahí está todo el plan de Dios. Dios no ha cambiado. Pero hay que conocer el plan completo, mis hermanos. Un libro, el libro que Dios nos dejó escrito en 3 idiomas, el griego, el hebreo, el arameo, con 4.000 años de distancia entre Apocalipsis y Génesis, 144 hombres escribiendo, dirigidos por Dios. Hermano, es lo más grande que tenemos, sin una pizca de contradicción, sin un destello de error. Déjenme decirle, la Biblia no tiene errores. Hay pastores que te dicen que la Biblia tiene errores. La Biblia es inerrante, la Biblia no tiene error. No, yo se lo puedo probar. Si usted cree que encontró alguno, venga, se lo voy a decir. No hay errores en la palabra de Dios, no hay contradicciones en la palabra de Dios. A pesar de la distancia, el tiempo transcurrido entre un escritor y otro, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, no hay errores. La palabra de Dios es perfecta porque es palabra de Dios, es Dios mismo. El verbo, la palabra, se hizo carne, dice la Escritura. Cuando todo lo que tenían era la voz de Dios, esa voz se hizo carne y vivió entre nosotros. ¡Oh, pero qué trabajo les cuesta, especialmente a algunas sectas, entender esto! Pero después les voy a mencionar algo con relación a esto, a lo que dice allí. Déjame decírselo. La gente que cambia este versículo, mis hermanos, y lo tuerce, están en problema. Dice, por ejemplo, allí mismo, dice la palabra de Dios. Vayan conmigo allá a Juan 1:1. No quiero que se pierdan, que no dejen de saborear. Dice Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Ok?
sean testigos de Jehová. Por eso es tan importante lo que estamos haciendo con la Biblia. Hay que ir a lo que dicen los originales, a lo que nos dejó en esos 3 idiomas el Señor en su palabra. En el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Entonces Jesucristo es otro Dios, porque aquí está hablando de Jesucristo. Aquí Juan está hablando de Jesús. Por lo tanto, para ellos existen 2 clases de dioses, los verdaderos y los dioses falsos. La Biblia no deja lugar para seres divinos que no sean el único y verdadero Dios, mis hermanos. Si Jesús no es un Dios, si Jesús no es Dios, si eso es lo que usted piensa, yo le pido que se busque otra iglesia, está en el lugar equivocado. Con mucho cariño, con mucho amor. Porque les decía, la Biblia fue escrita por 40 personas, ¿no es cierto? 40 personas escogidas y preparadas por Dios en diferentes épocas. Sus autores fueron reyes, príncipes, poetas, pastores, sacerdotes, doctores, hasta simples pescadores. Religiosos, a gente que no tenía religión, profesionales, hasta un médico, escribiendo el libro de los Hechos. Fue completamente en un periodo de aproximadamente 1600 años y en los 3 idiomas que les mencioné. Y en todo hay una unidad y una inspiración divina dada a cada uno de los autores por ese Espíritu Santo de Dios. Ahora, vayan conmigo a la porción, porque quiero que entonces entiendan lo que la misma Biblia dice de ella. Van con el mejor testimonio de qué cosa es la Biblia, lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que caracteriza a la Biblia? Vemos lo que es la Biblia, ¿verdad? A lo mejor, ¿qué es lo que caracteriza a la Biblia? Hermano, estoy despacio y pues, tranquilo, no creo que estoy. De una vez y por todas, tenemos que... ¿Saben que una sola vez he pensado cambiar el nombre de la iglesia? Una sola vez. Me ha pasado por la mente. Yo pensé que nunca eso me iba a pasar por la mente. Yo pensé que nunca, porque todo el mundo lo está haciendo. Los bautistas no quieren llamarse bautistas. ¿Ustedes saben qué cosa es? No se crean que el pastor está ajeno a lo que está pasando. ¿Saben qué cosa es elevation? Asamblea de Dios. Reformadas y cambiadas, con un nombre diferente, con otra música, con otros teatros, no sé qué, no sé cómo. ¿Saben qué cosa es Calvary Chapel? Bautistas que se quitaron el nombre, que eran otro método, y no sé cuánto. ¿Saben qué cosa es? ¿Cuál es la otra? Son las mismas cosas. Y todo el mundo está cambiando el nombre. Yo solamente una sola vez pensaba cambiar mi nombre. Y es producto de lo que los bautistas están haciendo con el nombre de bautista. Que antes significaba, ¿saben lo que quiere decir bautista? La gente del libro. La gente del libro, lo reconocían como la gente del libro. Y la única vez que pensaba quitar el nombre es ponerle Iglesia Bíblica Calvario. Porque ya tú dices bautista, y entonces, ¿a quién te va a preguntar? Prepárate, porque ¿a quién te va a preguntar? ¿Bautista de qué sabor? ¿Mantecado, fresa o chocolate? Porque a veces veo a los bautistas haciendo errores. Iglesia Bíblica, porque la esencia de nosotros es el centro, la norma de vida y conducta es la palabra de Dios. No se hace nada, no se dice nada que no tenga que ver, no se discute nada, no se aprueba nada que no sea lo que dice la palabra de Dios. Pero el conflicto viene cuando tú lo haces como dice la palabra de Dios y la gente no sabe lo que dice la palabra. Te cuentan pastores, gente que dice que Dios lo ha llamado a hacer y no sabe lo que dice la palabra de Dios. O por lo menos lo saben, pero no lo aplican. ¿Qué decir? No, eso lo dice la Biblia, pero yo puedo hacerlo de otra manera. Esa es la tristeza. Y entonces la gente sufre por falta de conocimiento. Pero la Biblia no dice que el pueblo muere por falta de conocimiento, de cualquier conocimiento, del conocimiento bíblico, de lo que Dios dijo. Miren ahí en el capítulo 19 lo que dice la misma Biblia de ella acerca de lo que caracteriza la palabra de Dios. ¿Qué significa la Biblia? Okay. Dice en el versículo 7: hay muchos nombres por los que se conoce la Biblia y todos están en
en la palabra de Dios. Todos están en la Biblia. ¿Ok? Dice el versículo 7. La ley de Jehová. Una de las maneras en las que conocemos que estamos hablando de Dios y de su palabra. Dice el versículo 8. Los mandamientos de Jehová. ¿Ok? Dice el versículo 9. El temor de Jehová. Perdón, dice el 7. El testimonio de Jehová. La ley de Jehová. Dice el 8. Los mandamientos de Jehová. Dice ese mismo 8. El precepto de Jehová. Dice el 9. El temor de Jehová. Los juicios de Jehová. Todos esos son nombres que quieren decir la palabra de Dios. Su juicio, su precepto. En otro lugar dice estatutos. Pero estas son las maneras en que se conoce, porque incluye todo lo que Dios nos dio y que necesitábamos conocer. Mandamientos, testimonios, estatutos, juicios, ley. Todo eso es la palabra de Dios. No vaya a ser que alguien se vaya por un mandamiento, pero después, entonces, el testimonio de Dios, vamos a ver qué cosa es, piense que se trata de otra cosa. Son los nombres con que la misma Biblia describe la palabra de Dios. ¿Ok? Testimonio de Jehová, ley de Jehová, mandamiento de Jehová, precepto de Jehová. En el 9, el temor de Jehová, los juicios de Jehová, porque en el versículo 10, en el 9 dice los juicios de Jehová. Y también el temor de Jehová. Cuando nosotros hablamos de temor a Jehová, nos estamos refiriendo a lo que dice la Biblia de Dios. ¿Cómo usted va a temer a Dios si usted no conoce a Dios ni sabe lo que Dios hizo, lo que Dios es capaz de hacer, lo que Dios hace, quién es, cuál es su carácter, qué promete hacer, cómo sacó al mundo, cómo condena, cómo perdona? Se teme a Dios cuando se conoce a Dios. No podemos decir que tememos a nadie si no conocemos a la gente. ¿Ok? Y ahí está incluido el temor de Jehová. La sabiduría que comienza con el temor a Jehová viene de conocer la palabra de Dios. ¿Ok? En segundo lugar, ¿qué caracteriza a la Biblia? Ya tenemos los nombres. Ahora, ¿qué caracteriza a la Biblia? Dice el versículo 7. Perfecta. Dice ahí, la ley de Jehová es perfecta. ¿Qué quiere decir que es perfecta? Que no tiene errores. Que no hay que cambiarla ni agregarla. Que no importa que haya venido de otro idioma a otro idioma a otro idioma, Dios se ha encargado de cuidarla, de preservarla para que lleguen a nosotros de la forma que tiene que llegar. Los hombres han cometido errores a la hora de traducir. Pero creo que lo que está pasando con la Biblia en español es que Dios nos está dando la oportunidad de regresar y dejar a un lado esos errores que los hombres han cometido. Porque yo no creo que los textos que usaron los hombres, los líderes, los padres de la iglesia del primer siglo estén equivocados. Entonces esos son los que hay que ver y mirar. No la que hizo un grupo de hombres hace 20 años, otro que la hizo hace 40 años, sino hay que volver allá. Y eso es lo que constituye en español la Reina Valera Gómez. Perfecta, no tiene errores, no hay que agregarle nada, no hay que cambiar nada. Lo que quiere decir perfecta, porque Dios es perfecto. No tiene contradicción, no tiene nada. No solamente en el versículo 7 dice perfecta, dice también el testimonio de Jehová es fiel. ¿Qué quiere decir fiel? Perfecta y además fiel. Digna de creer. Lo que dice que pasó, pasó. Lo que dice que va a pasar, va a pasar. Lo que dice que hace, lo hace. Es fiel. ¿Verdad que hoy no se encuentra mucha fidelidad? Hay algo en lo que se pueda confiar 100%. Los comerciales, los papelitos que te mandan a la casa, pero te ponen en la letrica chiquitica allá abajo. No, la palabra de Dios es confiable completamente. No dice una cosa primero y después la otra para cambiarla.
Dice el versículo 8. Vemos aquí que es perfecta y fiel. Dice el versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos. Hermano, Dios no enseñó nada ni por equivocación ni mal. Todo lo que Dios dijo estaba bien. Son cosas rectas, correctas, muchas cosas. A veces la gente se pone a criticar. ¿Cómo es que Dios dijo ojo por ojo y diente por diente? Entonces los hombres son peores. Tú te pones a analizar si es la ley de Dios la que tiene problemas, son los hombres. No, los hombres a veces por una cosa, en un estado te matan por lo mismo que en el otro estado te meten cadena perpetua. Y los hombres se van de banda y exageran en el cumplimiento de la ley humana. Y son incongruentes y no son consistentes. Y en un lugar te matan por una cosa y en el otro te dan un premio. Y así, no. La ley de Dios no es así. Los mandamientos de Dios no son de esa manera, son rectos. Todo es bueno. Todo lo que Dios dejó es bueno. Ojo por ojo, mataste. Hay que matar. Hay que matarte. Si tú mataste, te mataste. Ojo por ojo, ojo, pero bueno, dentro de la gracia las cosas cambian. Y entonces cogemos la gracia para convertirla en desgracia porque hacemos de ella lo que nos da la gana. ¿Ok? Pero no porque Dios es imperfecto. No porque sus ordenanzas no sean rectas. No, Dios siempre es recto. Dios no se equivocó y después arregló las cosas. Todo lo que dijo, lo dijo en el momento que lo dijo. ¿A quién se lo dijo? ¿Por qué se lo dijo? De una manera correcta. Son rectos los mandamientos de Dios. Dice en ese versículo 8 también. El precepto de Jehová es puro. Puro. No hay maldad. No hay malas intenciones. No hay suciedad. Si hay una palabra ahí que a la gente no le gusta, Dios la puso allí. Hay pureza en su palabra. Si la palabra de Dios es pura, es porque Él ha preservado esa pureza. No ha dejado que nadie cambie, meta, quite, ponga. Porque eso es una de las grandes doctrinas nuestras, la preservación de la palabra de Dios. Él ha cuidado que eso se cumpla. De pronto vienen hombres y dicen que no, que para que la gente entienda mejor, hay que hacer una versión nueva de la Biblia. Y hay que quitar de Romanos la palabra homosexual. ¿De dónde? ¿Me está diciendo que la palabra de Dios no es pura? ¿En todo? No, dice aquí que es pura la palabra de Dios. No tiene suciedad, no tiene contaminación, no tiene nada que no venga de Dios. Cuando en realidad tenemos la palabra inalterada de Dios. Dice en el versículo 9, el temor de Jehová es limpio. El temor de Jehová es limpio. Vamos a ver qué quiere decir que el temor de Jehová es limpio. El temor de Jehová, temer a Jehová es lo que hace que comencemos a tener sabiduría, dice la Escritura. Si nosotros tenemos sabiduría, nosotros nos limpiamos, mejoramos, y es el temor a Jehová lo que nos lleva adelante, porque temer a Jehová no es nada malo. A veces tememos lo que no debemos temer. El temor a Jehová viene de eso, de lo que ha hecho, lo ha hecho por amor a nosotros, y eso nos infunde a nosotros temor. Es limpio. No es el temor que incluso algunos padres practican para imponerlo sobre los hijos, o a gobiernos, tiranías, grupos, para ir por encima de los demás. No, el temor de Jehová es lo mejor que podemos tener. Dice en el versículo 9 también, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿Qué quiere decir que son verdad? ¿Hay alguna contradicción? ¿Hay alguna mentira en lo que Dios dijo? ¿Algo que Dios no pasó o no puede suceder? Él no es capaz de hacer lo que dice allí. No solamente es la verdad, eso es una copia bruta y mal copiada, porque son mal copiadores los humanos. Los abogados se paran en los tribunales y te dicen: jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. La única manera de tener toda la verdad, nada más que la verdad, la absoluta verdad, es la palabra de Dios. Aunque no te guste, pero la dijo alguien que no miente. Por tanto, toda es verdad.
va a ser así. A mí me lo han dicho, a mí ha habido gente que me dice, no, yo he oído pastores decir, no tome eso, son las palabras de Dios y está escrito allí. Justo quiere decir que los mandamientos de Dios son justos, quiere decir que son para todo el mundo igual, que a todos nos permite a través de ellos que Dios nos vea igual. Hermanos, el socialismo, el comunismo no existe solamente en la palabra de Dios. No estoy aquí promoviendo un gobierno teocrático donde todo el mundo cree en Dios, pero la única manera de la igualdad, no hay movimiento que permita y que pueda llevar a nadie a la igualdad del hombre. Solamente justicia hay cuando todos vamos bajo la ley de Dios. Solamente con Dios podemos ser iguales, tener el mismo espíritu y que Dios nos vea las cosas. A veces me molesta las sectas, las denominaciones, donde algunos tienen unos dones mejores que los de los otros. Algunos pueden ser algo que los otros no hacen. Eso no está en la palabra de Dios. Todo el mundo es igual. Y los que están llamados están claros allí, llamados por Dios con un propósito específico, pero nadie es mejor que nadie. La verdadera igualdad se alcanza a la luz de los estatutos, de los mandamientos, de los preceptos, de la ley de Jehová. Esa es la verdadera. De ahí pero nunca la ha podido cumplir. Porque no hay nada que haga que el hombre nazca de nuevo. Eso es uno de los grandes conceptos del comunismo. El hombre nuevo. ¿Y de dónde dice eso? Oh, en la palabra de Dios. El hombre puede nacer de nuevo, cambiar su vida radicalmente, respetar, amar, querer a Dios y a los demás solamente cuando es guiado por Dios. Fueron los inteligentes Carlos Mar y Federico Engel a escribir, copiando lo que decía la Biblia. En otras palabras, socialismo y comunismo, ¿saben qué cosa es? La Biblia sin Dios. Por tanto, no se puede cumplir esa igualdad, solamente existe en la palabra de Dios. Solamente hay justicia en la palabra de Dios, mis hermanos. ¿Ok? La justicia no es que te paguen 15 pesos la hora. La justicia no es que las mujeres hagan lo mismo que hacen los hombres. La justicia es que todos a la luz de Dios somos iguales, porque Él nos hace igual, porque nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Ok? Es perfecta, fiel, recta, pura, verdad, justo todos sus mandamientos. Dice el versículo 10. Deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado. ¿Saben qué quiere decir eso? Valioso. ¿Hay algo más valioso que el oro? Desde el punto de vista material no tenemos nada más valioso que el oro. Toda moneda, usted me va a decir, no, yo prefiero 20 pesos con un anillo. Bueno, porque es que esos 20 pesos están fundados en oro, tienen su respaldo monetario en oro. Todo el dinero que circula tiene su respaldo en oro. Y Dios quiso dar una expresión en la que tuviéramos conciencia de lo importante que son sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos. El oro, dice que es más y más que mucho oro. ¿Ok? No importa cuánto oro usted se ponga, más que cualquier cantidad de oro, es de valiosa la palabra de Dios. Dice en el Salmo 18 también, en el versículo 30, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. La palabra de Jehová es acrisolada. ¿Saben lo que es el oro? ¿Saben que aún el oro no es puro? Tienen que meterlo en un crisol para purificarlo, porque generalmente está mezclado. Hay lugares en cada país donde se procesa el oro para dejarlo puro. Esos lugares nadie tiene acceso, son lugares bien controlados, porque lograr el oro puro, la palabra de Dios es acrisolada, no tiene impureza, es pura. Ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Pero también se caracteriza por otras cosas además de ser perfecta, fiel, recta, pura, verdad, justa. Lo más valioso que tenemos, dice en Hebreos 4:12, es viva y eficaz. No está muerta, viva y eficaz. Y más penetrante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. ¡Oh! Dice que es viva y eficaz. Pero para ser viva y eficaz no puede estar ahí como letra muerta. Tiene que hacer algo. Y lo hace. Es espada.
se compara como la espada, allí en hebreo, cuando hablamos de la armadura de Dios, de la fe. ¿Y qué hace la espada? Penetra, discierne los pensamientos. ¿Sabe lo que es el tuétano? El medio del hueso, donde prácticamente nada puede llegar porque es lo más duro que tenemos en el cuerpo. Parte el alma y el espíritu pecador nuestro, para transformarlo en las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es a la luz de la palabra de Dios que nosotros nos identificamos, nos vemos, reconocemos que somos malos, que somos imperfectos, que somos incompletos. Es a la luz de la palabra de Dios la que dice lo que somos, a dónde vamos, cómo tenemos que andar. No son nuestros pensamientos, es la palabra de Dios que cuando entra como una espada te hace pensar, reaccionar y decir, así lo voy a hacer porque lo estaba haciendo mal, y Dios dice que es de otra forma. Una espada. O sea, ¿a cuánto le gustará mucho la comparación? Pero eso es lo que dice la Biblia. Aparte de esto, ¿qué provee la Biblia? ¿Qué nos da la Biblia? Ok, podemos decir que es perfecta. A veces tenemos algo que es oro puro. A veces tenemos algo que es sumamente valioso. ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué quiere decir eso de penetrar? Basta el tuétano y discernir los pensamientos. ¿Saben qué está basada en la Biblia? En que Dios conoce todo lo que somos, lo que pensamos y lo que hacemos. Todo lo que vamos a hacer. Todo lo creado. Dice el hombre que descubrió tal cosa. No, el hombre, pero ya estaba creado. Oh, el hombre se enteró que existía. Eso se llama descubrimiento. Un gran descubrimiento. Enterarse de lo que ya existía. No me digan que cuando descubrieron la bacteria fue cuando se creó la bacteria. Ya estaba ahí. Pero la descubrió. De manera que la palabra de Dios lo encierra todo. ¿Qué provee ella? ¿Qué quiere decir que es una espada que penetra? ¿Qué provee ella? Miren lo que dice el versículo 7. La ley de Jehová es perfecta. El nombre, cómo es y qué hace. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El alma se tiene que convertir. El alma nuestra, que nace apartada de Dios con una sangre que no es la de Dios, que es una sangre contaminada, de sangre adámica. El alma de todo ser humano, Jesucristo lo dijo a Nicodemo, todo el mundo tiene que nacer de nuevo. La conversión tiene que ser bíblica. Ya nadie habla del cristiano nacido de nuevo. Ya es una frase que nadie usa. ¿Saben qué? Hay que retomarla. El cristiano es el que ha nacido de nuevo, no es el que va a estar a la iglesia, ni marcó a la iglesia, ni porque se crió como un cristiano, ni porque la religión de la abuela. La palabra de Dios es la que convierte el alma. ¿Qué hace? Convierte el alma. Nadie se ha salvado fuera de la palabra de Dios. La gente se salva cuando se predica la palabra de Dios, pero puede que usted lea un tratado, lea un versículo bíblico y se convierta. Siempre les hago el cuento de un testimonio que me impresionó muchísimo. Es un sacerdote católico español en España. Tener un católico en la familia, pregúntale a Bill si tiene duda. Telling the people to ask you is how important is in Spain to have somebody in the family as a priest. You have in your family. Por cierto, en cada familia todo el mundo quiere tener un cura, un sacerdote. Que vaya y estudie y se haga sacerdote. Y le tocó al hermano Borrá, José Borrá. El hermano Borrá fue el cura de su familia. Y empezó su iglesia, lo mandaron para un edificio de esos que ustedes conocen en España. Y ahí empezó. Y llegaron a predicar al pueblo unos evangelios. Y el hombre, vino una monja y le dijo, padre, hay unos revoltosos en el pueblo y miren lo que están repartiendo. Eran tratados. Yo lo voy a ir a ver. Lo rompió, lo fue a ver, lo recibieron. Y le hablaron al cura la palabra de Dios.
ahí en el altar. Y cuando estaba orando, aquello que rompió, después que limpiaron, uno cayó debajo de un banco de la iglesia. Y estaba arrodillado y vio el papel aquel en el piso y lo cogió. Y era la conversión de Pablo en el camino a Damasco. El camino de Damasco. Nunca la había leído. Cayó de rodillas, pidió perdón, se arrepintió, nació de nuevo, regresó el domingo que viene, se paró sin sotana, le dijo, hasta aquí, entrego, dejo la iglesia, porque he recibido a Cristo como mi Señor y Salvador. Por supuesto, lo abucharon, lo botaron y lo hicieron pasar el servicio militar, porque allí que era sacerdote no pasa el servicio militar. Se no pasa el servicio militar eso fue. Su mamá le dijo, ¿creíste la palabra de Dios? No. Vete de aquí, para mí estás muerto. Y lo botó de su casa. Y se fue. Hay gente que no está dispuesto a dejar a la familia por Cristo. Se fue. Empezó a predicar la palabra de Dios. Se casó, como manda la palabra de Dios. Cuando se fue de luna de miel a Italia, a Venecia, se encontró con una monja que estaba de luna de miel también. La monja que le vino a dar las quejas también estaba de luna de miel porque se convirtió la monja. Y su madre se convirtió años después. Cuando yo oí ese testimonio de su boca, ante miles y miles de gente en Estados Unidos, porque venía aquí a predicar, yo no sabía que habían cientos y cientos y cientos que habían pasado por lo mismo. Que cuando abrieron la palabra de Dios, dijeron, wow. No sabían no sabían lo que decía la palabra de Dios. Parte el alma, discierne los pensamientos, convierte el alma, mis hermanos. Dice ahí mismo también en el versículo 7, que hace sabio al sencillo. No importa cuánto doctor y cuánto tú sepas, le decía que hay igualdad en Dios. Todo el mundo es igual, todo el mundo es sabio si teme a Jehová. Sabiduría a cualquiera, aunque no haya estudiado nada. Hay muchas historias de gente totalmente analfabeta que han oído la palabra de Dios y son más sabios que muchos estudiados. Ese sabio es sencillo. Dice el versículo 8. En el versículo 7 tenemos que convierte el alma y que da sabiduría. Dice el versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Bueno, la felicidad no existe. Alegría en el corazón cuando la palabra de Dios mora allí. Cuando decimos esto es lo que es, esta es la verdad. ¿Saben que yo tuve problemas? Porque como todo lo que yo sabía lo había tenido que leer en libro, a mí nadie me enseñó nada. Libro. Y yo me decía que Dios me estaba preparando. Una vez me colé tenía unos amigos que eran del gobierno. Y como eran del gobierno, pues, entonces ellos sí tenían bibliotecas. Una casa con una biblioteca. Yo me quedé más grande que la biblioteca de la escuelita donde había estudiado en Calabacel. La biblioteca de la casa era más grande todavía. Yo cogía y un día me llevaba un libro. Y otro día me llevaba otro. Y otro día me llevaba otro. Todo lo aprendí el libro. Cuando me dijeron que esta era la verdad, que fuera de esto nada, que aquí estaba la fuente de la felicidad, yo me metí en ella, porque yo quería, si es un libro, yo soy experto en leer libros. Y allá fue a leer el libro. Y me metí en ella. Salí doblegado a decir, es verdad, voy a predicarla el resto de mi vida. Alegría al corazón. La felicidad no existe. El corazón es alegre cuando tiene a Cristo, cuando tiene lo que Dios dice que va a hacer. Alegría es la paz que da el hecho de que
Él está en control, Él es Dios, Él sabe lo que estoy pensando, Él sabe lo que me va a pasar, Él sabe lo que tengo que hacer. Él es el que provee, porque yo estoy con Él y Él conmigo. Esa alegría del corazón de que todo se va a resolver, todo va a estar bien. Porque yo estoy buscando y guiándome y siguiendo los pasos que Él me deja. Y dice también en versículo 8, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Oh, cuánta bobería miramos, cuánta oscuridad entra por nuestros ojos. Decíamos los otros días a los niños que los ojos son la lámpara del cuerpo, ¿verdad? Oh, cuánta oscuridad entra por nuestros ojos. Cuánta oscuridad. La palabra de Dios es el colirio, el refrescante. Es lo que nos permite ver lo que hay que ver y ver lo que vemos de la manera correcta. La gente nos explica como un tipo ocurrió allá. Pero si los problemas en Estados Unidos donde hay problemas con las armas, ¿cómo es que allá donde hay unas leyes que no se puede tener armas, un tipo tiene un arsenal de armas y va pum, 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 pum? Porque el ser humano donde quiera es igual sin Dios. Y no importa que no haya armas, la va a buscar. El ser humano es malo donde quiera. Y todo el mundo necesita a Dios. Necesita lo que dice la palabra de Dios. Alegra el corazón, da luz a los ojos. Vemos lo que vemos nos alegra y vemos lo que tenemos que ver, no lo que no tenemos que ver. A veces nosotros vemos las bendiciones delante de nosotros y no las vemos. Nuestros ojos están empañados. Y Dios no es el que nos abre los ojos y dice, eso que tienes es una bendición. A veces yo. Estamos vendados. Y no nos damos cuenta de que lo que te está pasando es una bendición para tu vida. Pero tú insistes en que tú estás siendo afectado y que tú estás siendo dañado y que tú estás sufriendo. Y entonces Dios perdió el control. Hay uno de esos tantos que pasa mucho por aquí y que vamos a tener la oportunidad de ministrarle cuando vayamos a la casa, porque vamos a ministrarle. Ya le estamos ministrando a muchos que pasan por aquí. Y uno viene a pedir dinero, comida. Le dije, ven acá, chico, hay un problema contigo. O tú estás en lo cierto, o Dios se equivocó. ¿Por qué? Porque cuando yo te conocí a ti, la primera vez que yo llegué a esta iglesia, que abrimos aquí el servicio, lo conocí y hablé con él porque no se había contado todavía la hierba y él quería contar la hierba. Y le dimos el trabajo, contó la hierba y se le pagó. Pero cuando yo te conocí, tú me dijiste que tú habías conocido a Cristo, que tú eras salvo y que tú tenías iglesia y todo eso. Y si yo te creo lo que tú me estás diciendo, Dios es un mentiroso porque se ha olvidado de ti, porque Dios no tiene cuidado de sus hijos y tú tienes que mendigar pan todos los días. Dios me dio vuelta y se fue. No me mintió. ¿Cómo es posible que tú me digas que tú eres un hijo de Dios y que tú tengas que estar en ese estado? Algo anda mal. O se equivocó Dios o te equivocaste tú. Y Dios no se equivoca. Dice el versículo 9, el amor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Perdón, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Lo que recibimos de Dios, lo que sentimos de Dios, lo que Dios nos da, su salvación, con ella nos sella, no se va, no se pierde. Eso no va a cambiar, esto no lo va a alterar nadie. Cuando alguien quiera alterarlo, Dios se va a encargar, ya lo declara maldito y se va a encargar de quitarlo del medio. Yo sufría y quiero darle mi testimonio. A lo mejor usted no puede venir a la conferencia bíblica y yo voy a dar mi testimonio en la conferencia bíblica. Quiero dar mi testimonio de lo que pasó conmigo en la Biblia. Yo fui a estudiar a un seminario en inglés y no voy a usar inglés, ¿no? Pero cuando entré en el segundo año ya era pastor, ya una iglesia me había llamado, considerando que estaba estudiando en el seminario. Me dijeron, no te vamos a ordenar hasta después de los 2 años. Tuve 2 años de pastor sin ser ordenado, hasta que ellos decidieron ordenar. Cuando yo iba al seminario en el segundo año, yo tenía que usar una Biblia bilingüe.
porque las clases eran en inglés, pero yo tenía que ir a predicar en español. ¿Ok? Pero cuando yo miraba la Biblia en inglés y leía la porción en español y no decía lo mismo, yo quería que el mundo me tragara. No puede ser, yo he confiado, yo he creído, yo creo que esta es palabra de Dios. Tanto que les estoy diciendo a ustedes, ya yo lo había recibido en clase, ya yo lo creía. Y yo decía, no puede ser que digan dos cosas diferentes. ¿Qué ha pasado aquí? No es un problema de traducción porque falta el versículo. O este versículo no está en la Biblia en inglés. La Biblia en inglés va a estar, es lo mejor, lo que más se ha preservado a través de las traducciones, la King James. ¿Ok? No cabe duda que es la mejor Biblia que tenemos en cualquier idioma. ¿Ok? Eso no lo duda nadie. Pero la Biblia de nosotros fue mejor que la Biblia en inglés cuando se hizo la primera traducción, la conocida Vulgata. Y cuando yo leía que María, José y el niño se fueron a purificar, o sea, no puede ser, Jesús no tenía que purificarse de nada. Cuando yo leía en Daniel que Nabucodonosor vio 4 hombres y el cuarto tenía la imagen del Hijo de Dios. No puede ser que mi Biblia diga un hijo de los dioses. Cuando en Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder, no me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo porque es poder de Dios. Y mi Biblia no tenía la palabra de Jesucristo. ¿Por qué? Entonces me puse a estudiar y empecé a buscar artículos. ¿Y saben lo primero que encontré? Infinidad de artículos en contra de la Reina Valera Gómez. En contra de la Reina Valera Gómez. Y todos los leí. Y lo único que hicieron fue darme la razón. Todos los artículos en contra de la Reina Valera Gómez me dieron la razón. Porque el señor Gómez, que van a tener la oportunidad de conocerlo, si hacen un esfuerzo, vienen a la conferencia. El señor, con mucha oración, con mucha humildad, se fue a los textos originales, a las fuentes más fidedignas. Hay textos recibidos de los padres de la iglesia y los otros textos que usan otra gente para ver. Dice que vienen de allá, pero son textos populares, textos que no tienen la fidelidad de los textos recibidos. No hizo nada. Ponerlo todo en orden. Cuando me enteré de eso, a mí nadie me habló de eso. Yo lo vi, yo lo encontré, lo que el hombre estaba haciendo. Y tampoco me cegué. Me puse a estudiar y a comparar y a mirar. Y efectivamente, hay una palabra de Dios pura. Pura. Los hombres cometen errores, los hombres cambian, los hombres transforman y venden. Fíjense ustedes, en la conferencia se va a hablar de eso. Esto que ha pasado con la Biblia en español, que ha hecho el hermano Gómez, ha traído la gente, ¿sabes lo que dice la gente? Si tú usas esa Biblia aquí no prediques. Escuchen esto. Si tú usas esa Biblia aquí nosotros no te apoyamos como misioneros. Pero cuando sale la nueva versión internacional, cuando sale la otra, no hay nadie que proteste. Ah, una Biblia nueva, ok. La de las Américas, la de no sé qué, la de no sé cuánto, la Biblia de no sé qué, la Biblia de no sé qué. Todo el mundo la acepta. Nadie protesta, nadie dice nada. Porque Satanás sabe lo que está haciendo. Lo que se ha formado con la Reina Valera Gómez nunca ha pasado ni con la nueva versión internacional, ni con la Biblia del otro, con ninguna Biblia de esas nuevas que han salido. Tú dices, qué casualidad. No hay casualidad, mi hermano. Luz a los ojos. Me trajo luz a los ojos, mi hermano. Dice el versículo 9. Conocimiento de Dios. ¿Por qué conocimiento de Dios? El temor de Jehová es limpio, que si tú no conoces a Dios, usted no le teme a Jehová. Para conocer a Jehová hay que tener conocimiento. El conocimiento es lo que te da sabiduría.
Pero empieza por temer a Jehová cuando tú conoces lo que hace, lo que dice, lo que es capaz, lo que promete y todas esas cosas. Conocimiento de Jehová. Y dice también el 9, son verdad, son justos. Dice en el versículo 9 que trae libertad y justicia. Son verdad. Cuando dice que es verdad, hermano, todo el mundo quiere conocer la verdad. ¿Saben por qué? Conocer la verdad trae libertad. ¿Verdad? Mentira. Ser engañado es lo que te hace esclavo. ¿Qué dice la Escritura? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esta es la verdad. Eso trae libertad, pero al mismo tiempo trae la oportunidad de vivir justamente, de ser justificados por Dios. Dice en el versículo 9, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Tú sabes que estás viviendo por algo que es la verdad. Y por tanto, vivir por eso te hace justo delante de Dios. Vivir por lo que hizo Cristo, vivir porque Cristo te salvó, vivir porque Él vive en ti, vivir porque te dio perdón y salvación. En 2 de Timoteo, la semana antepasada, el hermano Mujica predicó la primera parte. Vamos a completar lo que él nos dijo. La segunda parte de la 2 de Timoteo 3:16. Por cierto, en Juan 8, en el capítulo 8, dice en el versículo 31 y 32. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, no le digo, si nosotros viene a la iglesia, si usted diezma, si nosotros permanecéis en mi palabra, es mucho más que eso. Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Libertad solamente en la palabra de Dios. Justicia en la palabra de Dios. Igualdad en la palabra de Dios. Felicidad en la palabra de Dios. Dice 2 de Timoteo 3:17. Toda escritura es dada por inspiración de Dios. Y el hermano se metió a predicar ese versículo y no pudo salir de ahí, porque hay tanto que decir de la inspiración de Dios. Pero dice además, útil para enseñar. ¿Tú quieres aprender? Busca la Biblia. Para redarguir. ¿Quieres saber lo que está malo? ¿Quieres saber lo que has hecho malo? ¿Quieres saber todo lo que tú has hecho, si está bien o mal? Búscalo en la Biblia. Para corregir. ¿Quieres corregir? ¿Quieres cambiar lo malo? ¿Quieres quitar lo malo de tu vida? Para instruir. ¿Quieres hacer lo bueno? Porque no es identificarlo, dejarlo de hacer, es también hacer lo bueno. Fíjense que todo el proceso que permite la Biblia, para que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué quiere decir perfecto? Acabado, completo. Perfecto no vamos a hacer en el sentido como nosotros lo conocemos. Enteramente preparado para toda buena obra. O sea, tú te limpias, tú naces de nuevo, tú te regeneras y tú empiezas a funcionar como un hombre de Dios y hacer buenas obras, producto del cambio que trajo la palabra de Dios. Hermano, no abandonen la palabra de Dios. El pastor es imperfecto. Nosotros somos imperfectos, por tanto la iglesia es imperfecta. La palabra de Dios es la que es perfecta. Péguense a ella. Busquen más. Lean más. Conozcan más. Pregunten acerca de lo que dice la palabra de Dios. No se dejen meter cuentos de que la Biblia dice esto y dice lo otro. Una vez hicieron una entrevista. Mas nunca he encontrado ese video. Pero una vez estábamos predicando en la primera bautista de Pamey y llevamos ese video, estábamos predicando ahí por las noches y llevamos un video y nunca más lo he visto de una encuesta que hacen en la calle en español a la gente acerca de la Biblia. ¿Usted es cristiano? ¿Sí? ¿Cuál es su iglesia? La iglesia bautista tal. Oh. ¿Cuál es el versículo más conocido que usted tiene en la Biblia? Ayúdate que yo te ayudaré. Así en plena calle. Ignorancia bíblica no es un mal en la iglesia, es el veneno de la iglesia. Más por falta de conocimiento muere el pueblo, dice el Señor. Hermano, no deje de aprender, no deje de crecer. No hay nada allá afuera que te vaya a traer la alegría del corazón, abrir los ojos
hacerte justo, hacerte igual. No hay nada, mi hermano, es la palabra. Todo lo que hacemos es porque aprendemos lo que Dios dice, lo que Dios es, lo que Dios quiere, lo que Dios va a hacer y todo lo que es el plan de Dios. Desde Génesis al Apocalipsis. El plan de Dios para la vida del ser humano. La pregunta de esta mañana es, ¿se acuerdan que le dije que abrieran la Biblia porque al final iba a hacer una pregunta? ¿Dónde está tu Biblia? Esa es la primera pregunta. ¿Dónde está la Biblia? Amén. ¿Dónde está la Biblia? Y si yo le dije algo que es mentira, usted le dirá, allá él, es un problema con Dios, pero está tu playa. Pero usted se está envenenando. Mira, hay quien me está reclamando que no le he dado Biblia, que le prometí una Biblia y no se le ha dado. Es verdad. ¿Dónde está tu Biblia? Ahora, ¿es la Biblia lo más importante que tú tienes en la casa? Oh, sí, sí, pastor. Fíjese usted si es importante, que yo ni la toco para que no se me vaya a dañar. Dice que llegó un pastor a la casa. Óigame, pastor, ¿por qué Dios mandó a matar y no sé qué, no sé cuánto? ¿Qué versículo es, mi hermanito? Dice, no me acuerdo, dice el pastor, tráigame la Biblia, vamos a buscarlo, se lo voy a enseñar. Llena de poco, pero no la usan. Hermano, no se pierda lo más grande y más valioso que tiene el Señor. La palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios dice que si te arrepientes, si oras a Dios, Él te perdona. Que Cristo murió por tus pecados. Que Cristo te da salvación, que te da vida eterna, pero tú tienes que arrepentirte. Jesucristo, el autor de la palabra, dice arrepentidos, arrepentidos. Pedro dijo, recibiréis el don del Espíritu Santo. Es